¿Aló? Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? Oh, me parece que no estuvieran. ¿Cómo están? Eso. Bien. Estaba esperando que se fueran los niños, los últimos niños ahí, para también ellos para recibir también esta enseñanza con la cual Dios nos está nutriendo a todos. Así que quiero dar las gracias también al Señor por toda la obra que está haciendo en medio nuestro y que a pesar del frío, otras veces en verano el calor, las circunstancias que estamos pasando, igual, ya hay más que un hábito, hay un temor de Dios, un deseo de juntarnos en la congregación para alabar junto al Señor y aprender también de Dios. Y la tercera parte, que no la vemos en una reunión, sino que el ayudarnos mutuamente a perseverar también, a levantarnos unos a otros. Todo eso es parte del crecimiento que el Señor nos da. Así que quiero invitarlo, hermano, a que podamos orar al Señor. Rocío agradeció por la gente nueva también que viene y también yo les bendigo en el nombre del Señor, pero también a aquellos que nos van a escuchar, que van a ver este mensaje, ahora a lo mejor por medio de internet, de alguna manera, o también después. A veces uno no sabe y pronto alguien llega acá y nos cuenta que en otra oportunidad se conectó y pudo escuchar la palabra y Dios también le bendijo. Entonces hay muchas formas que la palabra de Dios corre, ¿ya? El mensaje de Dios. Así que los invito a que podamos orar al Señor y que pongamos nuestras circunstancias, lo que estamos viviendo, en las manos de Dios. Una manera de decir, pero la colocamos ante el que está presente aquí en medio de nosotros, Dios. Señor, queremos alabarte y decirte, Señor, que estamos muy agradecidos de que tú estés en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tu amor va más allá de nuestras obras. Por obras, ya lo sabes, Padre, es imposible que podamos, Señor, conseguir nada. Pero tú, Señor, lo has hecho todo absolutamente por nosotros y te has acercado mediante ese amor tuyo. Y estás aquí, Señor, sabiendo quiénes somos, cómo ha sido nuestro día, en qué error hemos tenido, en qué hemos pecado. Todo, no hay nada que se esconda de ti. Y aún así, Señor, queremos decirte, Padre, de que agradecemos ese amor que nos acerca, que nos llama a buscarte, a crecer, a buscar más de ti, Señor. Nos alejamos y tú, Santo Espíritu, obra en nosotros para acercarnos. No entendemos algo y de alguna manera tú llegas a nosotros para que lo comprendamos. Oh Dios, este amor tuyo es algo, Señor, que nunca lo hemos visto en ninguna de las personas que más amamos y que más nos aman. Porque de alguna manera, Señor, nosotros somos un pequeño reflejo, Señor, en el amor de lo que eres tú. Señor, gracias por ese amor tuyo. Queremos, Señor, que tú nos ministres, nos hables y que sea tu palabra, Señor, que toque más allá de lo emocional, del sentimiento, Señor, sino que realmente impacte en nuestro corazón porque es tu palabra para nuestras vidas y que podamos ir dispuestos, Señor, a poner por obra lo que hemos aprendido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo dejamos ante ti. Amén. Permiso, hermano, yo voy a tomar agua. Bien, vamos a ir a la carta de Corintios, de la primera carta de Corintios, al capítulo 3. Ese capítulo vamos a tomar los 9 primeros versículos y bueno, los demás son tremendamente importantes, buenos, tienen una enorme enseñanza, más serán muchos temas de otras predicaciones. Pero ahí vamos a apuntar y vamos a concentrarnos para poder leerlo y para poder aprender también lo que el Espíritu nos está enseñando. Y dice así: yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando
según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Gloria al Señor. Tenemos una palabra que quise titularla de esa manera, ahí está, justamente el misterio del crecimiento. Porque en todo lo que hemos leído en este pasaje, de este capítulo, vemos que hay varios nombres, pero hay uno que es esencial, y es justamente el de Dios, dice, porque Dios es el que da el crecimiento. Bueno, quiero contarles que estuve, cuando uno está revisando y quiere ver algunos documentales, de pronto llegué a uno y me sorprendió porque muchas cosas de las que escuché en ese corto documental, la había escuchado y ustedes también seguramente en la básica, desde la básica, porque después igual se va profundizando en la media. Entonces me llegó muy, muy profundo, ¿ya? Y lo quise colocar en una imagen. Y si ahí la pueden colocar, eso, ¿ya? Queden ahí. No sé si están viendo lo mismo que yo. ¿Qué hay ahí? Un árbol, no, sin duda. ¿Qué trajo? Lo voy a pillar así. No, no es un árbol, si me quiero. No quiero hacer ni una de esas bromas, ¿ya? Sino que es un árbol, pero no un árbol cualquiera. Es un tremendo árbol, ¿o no? ¿Alguna vez has ido a alguna parte y de pronto ves un árbol así como que te impresiona? ¿Ya? De pronto un tronco que uno cuando se levanta su cabeza no puede llegar como al final sin que le moleste el cuello. ¿Ya? En el sur me pasó, era por algún roble, pero enorme. Bueno, ese es un roble, un tipo de roble. Y cuando nosotros vemos esa cantidad, ¿ya? Esa enorme cantidad de madera, de hojas, todo eso, nos preguntamos algo que quizás lo puede hacer libremente un niño, pero a lo mejor nosotros no tantas veces porque nos creemos más sabios, ¿ya? Pero ¿te has preguntado de dónde viene realmente la madera de ese árbol? ¿De dónde sale? ¿Ya? ¿De dónde viene esa madera? Porque ese roble en un momento no existía. ¿Ya? Y después empezó a crecer, a crecer, a crecer y a crecer de esa manera tan tremenda. Entonces, ¿de dónde salió la madera? ¿De dónde se produjo? Bueno, si nosotros miramos esto, un árbol de ese tipo, que esos que no alcanzamos como abrazar, nos impacta, ¿ya? ¿Y qué respuesta daríamos? ¿De dónde sacó la madera ese árbol? ¿De dónde empezó a obtener madera? A ver, ¿alguna opinión? Los errores son siempre permitidos, por si acaso, porque nos llevan a la verdad. Así que, tranquilo, ¿de dónde sale la madera? ¿De dónde empezó chiquitito? Así, plantó alguien a lo mejor una semilla y empezó a crecer, a crecer. La semilla, bien, los minerales. ¿Qué más? El agua, ¿cierto? ¿Ah? ¿Perdón? Del sol, ¿cierto? Entonces, uno dice, ¿pero de dónde lo sacó? ¿Cómo pudo pasar de ahí al árbol? Este es el árbol, supongamos. Aquí tenemos el árbol. ¿Cómo pasó ya del aire? ¿Cómo pasó hasta aquí? ¿Cómo fue? Es natural eso, ¿cierto? Cuando uno dice el suelo, claro, porque si estuviera ahí en el aire como que no pasaría. Y es bastante lógico pensar que el suelo, de ahí vino toda esa materia, ¿ya? Y pasó a darle esta grandeza a ese árbol que vemos ahí en la figura, pero en cualquier árbol. Entonces, sí,
es bastante lógico que lo pensemos así. Sin embargo, es porque lo vemos, como se dice, pegado al suelo, ¿ya? Pero decimos las raíces, sí, están en la tierra, el agua, como decían por acá, llega a la tierra, disuelve los minerales y va. Todo está bien, correcto. Pero la ciencia nos dice algo bastante sorprendente. Los árboles no crecen del suelo, no van creciendo por el suelo en sí, no. Porque si pones tú una semilla en una maceta, en un macetero, también va a crecer un árbol. Pero la tierra la vas a ver y apenas disminuye. Y sin embargo empieza a crecer, a crecer. Y hay veces que, como nos pasó a nosotros, plantamos, o sea, recibimos un gomero pequeño y después empezó a crecer tanto y que lo pasamos al jardín del condominio donde vivimos y ahora se transformó en árbol. Y hermoso. Lo miramos ahí, el gomero. Pero, ¿cómo lo hizo? Claro, si nosotros lo pensamos un poquito más, ¿de dónde salió entonces esa madera? Claro que uno dice, de ahí viene del aire. Es cierto que pasa por el suelo, pero viene del aire. Aquí les voy a leer porque no me acuerdo de todo, ¿ya? El árbol captura el carbono invisible que flota en la atmósfera. Y mediante la fotosíntesis, que es lo que escuchábamos, ¿cierto?, en las clases, mediante la fotosíntesis hace algo que desde la física nos presenta una maravilla impresionante. Está convirtiendo energía en masa sólida. La toma del aire y la convierte en materia, masa sólida. ¿Qué es lo que es el árbol entonces? El árbol es como una máquina que transforma la luz solar en madera, usando el aire como materia prima. Ese tronco robusto en el que muchas veces nos hemos sentado, ya sea a tocar una guitarra, a pensar, a meditar, en algún momento fue gas invisible, disperso en el ambiente. Y eso es impresionante. ¿Cómo pasa de algo tan pequeño de la nada pasa a ser? Entonces, lo que Dios quiere enseñarnos, no es que nos quiere enseñar de botánica, ¿ya? Pero a que valoremos este milagro, que valoremos esta obra enorme. Tal como decía Rocío en la coordinación, hablaba del crecimiento, cómo crece también el bebé dentro de la mujer encinta, por ejemplo. Cómo va creciendo y si uno ignora cómo va haciendo eso y cómo se va formando. Y aquí estamos nosotros personas. Esa maravilla la vemos tantas veces y todos los días de crecimiento que muchas veces la pasamos por alto y nos acostumbramos. Entonces, no es solo conocimiento, sino que es impresión, que quedemos siempre impresionados, sorprendidos de este milagro. Al igual que el árbol, el crecimiento espiritual en nuestra vida no ocurre a simple vista. De pronto la gente te puede decir, sí, hoy que has cambiado, pero están viendo solo la superficie. Pero la obra invisible que Dios está desarrollando en tu vida es enorme. Enorme porque venimos de muchas experiencias. Venimos todos con afecciones, con cosas también positivas, con cosas enormes, cosas negativas, como con bloques que hay que mover como para ordenarnos. Hay personas que cuando están cuando están enfermas psicológicamente, psiquiátricamente, de pronto le dicen, no, es como una manera de decir, es como que hay que hacerlo de nuevo. Y para eso necesita esta persona una terapia larga, como para volver a construirlo. Y se puede, sí, con la ayuda profesional. Pero Dios lo que hace es algo perfecto. Y lo que hace justamente es que va trabajando invisiblemente en nuestra vida de una manera divina y poderosa. Entonces, nosotros considerémonos ahora igual como sujetos de esta obra de Dios, de esta obra invisible que el Señor está haciendo en nosotros, dándonos crecimiento. Y cuando nosotros leemos este pasaje, nos habla justamente de varias experiencias que tuvo Pablo, pero una en particular que le hace escribir desde Éfeso a Corinto, le hace escribir una carta a los corintios. Debido a que Pablo conocía esa iglesia y tenía que, de alguna manera, corregirla por amor, porque los quería mucho. Les recordaba y lo único que tenía era deseo de ir a esa iglesia. Pero ¿cuál era el problema? Estar con ellos quería, pero sin embargo había
había escuchado, y ya se había manifestado cuando estaba también ahí en Corinto, que muchos de ellos tenían bastante celo unos de otros, pleitos, y tenían problemas de convivencia. Pero específicamente, como pasa muchas veces en todos los grupos humanos, en que hay celos y contiendas. Y eso estaban viviendo esta congregación de Corinto. Sufría ese problema y ese problema estaba afectando su desarrollo. Por otro lado, era una comunidad fascinante. Ellos eran conocidos, ¿por qué? Porque Dios, decía, el que se manifiesta en esa iglesia, con milagros, con dones. Y habían cosas espectaculares que sucedían ahí dentro, o ahí donde ellos se movían. Pero aún así tenían problemas de crecimiento. Tenían problemas, mejor dicho, de inmadurez. Y esos problemas estaban afectándolo. Y Pablo le escribe esta carta para corregir, para que todos aquellos que escucharan pudiesen enderezar ahí el camino y poder aprender. Él ya no lo veía hace 3, 4 años y como iglesia estaban independientes, estaban autónomamente sirviendo al Señor, pero se habían estancado. Entonces, a esa altura debían ya haber sido personas maduras, pero cuando estuvo Pablo se dio cuenta de que ellos no estaban bien. Entonces, quiero ver 3 aspectos que hemos leído recién en este pasaje y que el apóstol nos llama a nosotros también, porque le está hablando a la iglesia de Corinto, pero también esto se traslada a nosotros, porque también somos personas que hemos llegado a Cristo y queremos crecer, ¿o no? ¿Tú quieres crecer en Cristo? ¿O quieres quedarte nomás, oh, qué maravilloso lo que viví? No, ¿cierto? Creo que nunca he escuchado a alguien que me diga tal cosa o que le hayan dicho. Todos queremos como crecer, desarrollarnos. Nadie quiere que un bebé se quede, por más lindo que sea, que se quede pequeño. Todos queremos que crezca y que se desarrolle bien. Y que se desarrolle de manera uniforme, con normalidad. Por lo tanto, también Pablo, que es el que había plantado esta obra, lo había visto como ellos se habían convertido de los ídolos mismos y de toda una cultura bastante alejada de los valores de la fe en Cristo, pero cómo se habían vuelto y estaban sirviendo al Señor. Pero de pronto pasó esto, que empezaron a tener problemas entre ellos y hubo muchas desavenencias y se crearon grupos de que seguían a uno, otro grupo seguían a otro líder y entre ellos también se sentían mejor quizás siendo parte de uno de esos grupos. O sea, lo que significa, las consecuencias de esas divisiones eran a veces, hasta a uno les cuesta imaginar todo lo que podía afectar a las personas y a la iglesia en sí y toda la predicación del Evangelio. Entonces, es importante que podamos ver estos aspectos. Y Pablo habla, el primer aspecto que quiero relevar es que hay criterios, dice, están guiándose por criterios meramente humanos. Y le dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Apenas niños en Cristo. Nosotros cuando vemos esto, entendemos que ahí ya Pablo vio, el apóstol vio qué estaba pasando y hizo un diagnóstico. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Llegó una herejía? No. ¿Tuvieron problemas que afrontar tan difíciles que por eso llegaron a esta situación? No. Lo que había sucedido es que ellos empezaron a tener un cambio en cuanto al foco de su mirada. ¿Qué los impulsaba? ¿Cuál era el sentido? Y empezaron a cambiar y no se dieron cuenta cómo iba sucediendo este cambio en sus personas y ya se estaban alejando de la verdad. Y eso fue muy sutil. Y cuando escuchamos eso no nos parece tan extraño, porque muchas veces nos pasa eso. O a veces vemos, pero ¿cómo una persona pudo apartarse tanto? Decimos. Pero no es tan extraño para nosotros, sí, porque de pronto lo notamos. Pero las cosas están sucediendo, entonces es como para ver dónde estamos ubicados. Así que hace este diagnóstico y le dice que son niños en Cristo y que todavía necesitan esa leche. Él hubiese
él hubiese querido compartirle otras cosas más sólidas. Quisiera él haber compartido cosas de gente madura que tiene que ver con la esperanza en Cristo, pero no pudo compartirla, porque todavía estaban como infantiles, ¿ya? ¿Y cuáles eran estos problemas? Los que le acabo de comentar, estas divisiones. Pero si nosotros lo miramos, podría ser como, podríamos decir, bueno, ya se les va a pasar, ya se van a dar cuenta, pero él no, dijo, hay cosas que hay que detener. Y eso fue lo que hizo. Se estaban perdiendo lo mejor ese crecimiento por aferrarse a su inmadurez y no ver lo que estaba sucediendo en sus vidas. ¿Y cómo se manifestaba esta inmadurez? Me gustaría que lo pudiésemos como hacer un paralelo y ver cómo trabaja también esta madurez, cómo se va desarrollando la madurez en un niño. Creo que si un pequeño, como aquí estaban recién, que me mostró su, ¿cómo se llama el? Mario, claro, Mario. Claro. Le dije, oh, qué bonito el monito que tiene. Mario me dijo, era Mario Bros. Y si uno lo ve así pequeñito, uy, ¿verdad que uno quisiera que siguiera así? ¿Ya? Pero si él le pide agua a sus papás, obviamente que ellos van a ir, nos trajimos la botella, calladitos, sin molestar, van a buscar un vasito de agua y se la van a pasar. Ya listo, ahora ándate a la clase. Pero ¿qué pasa si hay un niño que tiene, no sé, 12 años y le dice, papá, quiero agua? Entonces, ¿qué va a hacer el papá o qué va a hacer la mamá? ¿Va a ir también, se va a parar calladita y va a ir a buscar un vasito de agua y le va a pasar el agüita? Y después le dice, ¿vas a irte a la clase? Lo veríamos raro, ¿cierto? Veríamos extraño, algo está funcionando mal, ¿ya? Y tiene relación con la madurez. Lo más probable es que a ese niño, ya con mucho antes de esa edad, le vamos a decir, mira, aquí están los vasos, aquí está el agua, esto se abre de esta manera, y sacas agua, te la tomas y después dejas el vaso en el lugar o está más grandecito, lo vas a lavar. Ya. Bueno, según cómo funcione cada familia. Pero ya a esa altura la persona puede ir a buscar lo que necesita, puede saber que necesita también esa agua porque va a crecer. ¿Ya? Y si no toma agua también le va a afectar. Entonces, esa madurez que se va dando en el crecimiento de los niños es la madurez que también nosotros como hijos de Dios requerimos. Cuando eso no sucede, entonces también podemos aprender de este paralelo con los niños. Cuando no está sucediendo es que captamos que hay un problema. Y a veces como padres no queremos verlo, porque a veces escapa de nuestras manos y a lo mejor hay algo que no está funcionando bien. Hasta que alguien viene, sí, mira, puede ser que le esté pasando esto, llevemos una evaluación y podemos corregirlo. Fantástico eso, maravilloso. Pero ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces no dejamos tampoco que alguien nos diga o tampoco queremos decirle a alguien. ¿Por qué será? Que tampoco queremos decirle, mira, ¿sabes qué? Eso no está, te ayudaría más, no tanto en negativo, te ayudaría más que tú lo hicieras de esta otra forma, que aprendieras, como animábamos, viniera a la escuela bíblica y así aprendas de la palabra de Dios y después puedas comentarlo con otros hermanos, tus dudas, tus inquietudes, también puedas comentar todo lo que el Señor te está enseñando y escuchar de otros lo que le enseña, poder ayudar. Entonces ahí la persona se va a desarrollar sana, pero muchas veces no está esa interacción entre nosotros y eso va provocando una anomalía en el crecimiento. Pero también nos vamos acostumbrando y pensamos que así es la iglesia, que así es el evangelio. Personas que sirven al Señor y otro en un grupo y otro en el mismo grupo, hay personas que no, y como que nos acostumbramos. No, ese es como medio carnal, no sé cómo el nombre que se podrá, o está medio lento, no, que así, no le digas nada. Si nos acostumbramos a lo mejor a que también nos traten así, igual, toda la vida igual, pero eso no es algo que el Señor nos está enseñando, al contrario, aquí nos está enseñando que nos estamos perdiendo lo mejor de este crecimiento y que ellos se lo perdieron cuando Pablo quería comentarle otras cosas más maduras, no pudo porque ellos todavía no tenían la capacidad de poder recibir ese alimento. Por lo tanto, tuvo que darles, como decir de una manera, leche,
como para bebé. ¿Ya? No pudo darle ese alimento más sólido. Entonces, ¿qué pasó acá? Y esto, ojo, porque aquí nos pasa también a cualquier iglesia. ¿Y por qué no a nosotros? La iglesia de ese momento de Corinto había absorbido mucho de la cultura de esa época, lo cual no está mal. Ya nosotros también celebramos aquí el 18 y hacemos muchas cosas de la cultura, pero hay otras cosas que nosotros sabemos que no debemos ser permeados. Pero llega un momento que si no estamos creciendo, cada uno, personalmente también y como iglesia, somos afectados. Entonces a ellos le había sucedido algo así. En Corinto la gente tenía como en alta estima a los sabios y empezó a ver como, tenían como sus ídolos, por decir, ¿ya? Estaban los estoicos, estaban los epicúreos, y había gente que estaban los, suena un poco el nombre donde vienen los cínicos también, ¿ya? Y así había movimientos que eran llamativos. Los platónicos y posteriormente los neoplatónicos también. ¿Quiénes eran estos grupos? Todos tenían algo interesante para cualquier cristiano. No eran cosas, no eran ideas que se contradecían inmediatamente con los principios del Evangelio, no. Al contrario, uno buscaba la paz mental, otros buscaban, no importa, ya, sufrir, pero hacerlo por una causa, tener claro. O el escepticismo también. Hay tanta mentira en nuestra sociedad que cuidémonos. ¿Ya? Entonces, así había en cada una de estas líneas o estas corrientes filosóficas, había que poder extraer. Y tanto es que Pablo se da cuenta de que habían sido muy permeados por ellos y que ellos no habían puesto filtro. Ese era uno de los puntos importantes. No había filtro, porque cuando vamos creciendo, no solo crecemos como el árbol, para que todos nos van a ver, hemos crecido, no, sino el crecimiento interior, el que te lleva a saber filtrar algo, que te están diciendo si es verdad, no es verdad, o a ti misma, que resuena en tu mente y tú dices, esto me conviene, pero no te conviene. ¿Por qué? Porque a lo mejor te aleja de Dios, te aleja de la comunidad, te aleja del servicio, te engaña, te autoengañas. Entonces, ese filtro viene con el desarrollo, viene con el crecimiento. Y pasa que justamente algo que les pasó a ellos, empezaron a rendir culto a los seres humanos, hombres sabios, y empezaron a hacer diferencias y a decir, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, porque esto que vemos en el capítulo 3 también está en el capítulo 1. Y también se ve el énfasis que da Pablo en cómo ellos se estaban dividiendo y estaban tomando a los líderes como personas a quien seguir. Iba a ser algo caótico si no se dejaba claro. Y también, por ejemplo, en el verso 18, un poco más adelante, dice que nadie se engañe, dice Pablo. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. ¿Sabe que estas palabras son pero muy claras de ver cómo una persona tiene filtro y la otra no tiene filtro? Bueno, ahora día se usa mucho la palabra filtro, así que ya, pero como Pablo tenía un filtro claro de santidad, de buscar a Dios, de humildad, pero por el otro lado, el otro era un peligro. Y estas palabras que dice, si alguno quiere ser sabio, bueno, como lo está hablando la cultura, hágase ignorante. Está trayendo a ellos justamente las palabras de Sócrates y que estaban muy instaladas en ese momento y que decían, si alguien quiere saber, primero tiene que declararse ignorante para ser sabio. Pero Pablo la toma y la usa para la gloria de Dios. O sea, pasó el filtro y no se quedó ni con Sócrates, ni se quedó con ninguno de los filósofos, ni con ninguno de los líderes de ese tiempo. Nunca corrió la mirada de Cristo en lo que está expresando. Sin embargo, los otros encontraron una resonancia en algo, en alguien. Les hizo sentido lo que estaban escuchando. Se sintieron interpretados. Y tan interpretados que comenzaron a seguirlos. Pero por otro lado, eso también nos puede pasar en la vida diaria y con gente que no es cristiana también. Puede pasar con alguien en su trabajo, puede ser con alguien, hasta con un cantante, una cantante,
ya una banda de música o alguien que habla y que hoy día está lleno, ¿cierto?, las redes sociales, y podemos decir, oh, sí, esa persona. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos de alguna manera, tenemos en nosotros esa capacidad, como hemos dicho muchas veces, de adorar a Dios. Y cuando nosotros quedamos acéfalos, cuando nos apartamos de Dios, eso quedó en nosotros como seres humanos. Y buscamos de alguna manera la adoración de personas, porque nos hace sentir seguros, seguras. Cuando comenzamos a captar eso, nos damos cuenta, cuando a veces sentimos como una orfandad. No que el Padre no haya dejado, pero sí nosotros dejamos muchas veces al Padre. Entonces sentimos esa orfandad y rápidamente va a aparecer alguien, algo, y lo vamos a sacralizar. Lo vamos de alguna manera a materializar. Y tendemos a eso, a decir, esta es como esta persona, es bueno seguirla, escucharla y creerle. Pero Dios claramente nos habla que primero no debiera haber ni una división en la iglesia, pero también nosotros no debiéramos adorar a nadie más que a Dios. Y debiéramos tener claro que en Él se reúnen todas las condiciones, toda la perfección se reúne en Cristo y en nadie más. Tendremos cosas de Dios, pero no que Dios está formando en nosotros. Unos tendrán más preparación y cautivarán a muchos, pero no necesariamente esas personas son las que nosotros debemos seguir o hacer grupos, o a veces al revés, las sentimos tan solas, entre comillas abandonadas, y también nos sale el deseo de salvar y pasamos por alto muchas cosas que no están bien. Entonces esa adoración entre comillas es algo que tenemos que tenerlo en nuestra mente. Ahora, en Corinto, en esta iglesia, se formó igual como una cierta estratificación social, ¿ya?, donde la persona que era líder, ya los nombrados, era como el más elogiado, el más concurrido, y hubo desprecio hacia los otros. Entonces Pablo les recuerda justamente en los capítulos anteriores qué es lo que era la verdadera sabiduría. Y le dijo que la sabiduría no es la del mundo, sino la de la cruz, que es una locura. Y menciona así, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Fue una locura. Algo que no hace como sentido en lo lógico, porque es por la fe. Así que tenemos que pensar ahora desde nosotros, ¿qué signos hay? Así como ellos tenían signos y decían, yo soy de esta corriente, de esta otra, de Apolos, de Cefas. ¿Qué signos hay en nosotros que a veces estamos buscando como para hacer de alguna forma diferencias que van a ser dañinas? Nosotros tenemos que pensar también cuánto a veces dejamos pasar y nos afecta, pero no solo a nosotros, sino también a la iglesia por no corregir, por no ayudar con el amor que obviamente que Dios nos llama a poder corregir. Segunda cosa es que esos hombres que estaban hablando, Cefas, Pablo, son Apolos, colaboradores de Dios, y son colaboradores de Dios en una obra divina. Están colaborando, o sea, están laborando junto al otro para uno que los manda, que es Dios. Después de todo, ¿qué es Apolo, cierto? Nada más que es Pablo, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer. Entonces, hay que arrancar, le dice Pablo de alguna manera, esa raíz que se tiene a veces de idolatría. Porque ni uno ni el otro son los que pueden dar el crecimiento. Tan claro es que Pablo dice, yo puse la semilla, ¿ya? Otro a lo mejor regó, pero el único que da el crecimiento ese es Dios, pero nosotros somos colaboradores. O sea, estamos laborando para que, como están las condiciones, vamos a hacerlo, pero no depende de nosotros. Tú puedes predicar, compartir de Cristo, tú puedes estar ahí presente,
Pero la maravilla del crecimiento la hace Dios en cada corazón. Porque hay muchas cosas que nosotros no logramos percibir, pero están sucediendo en la persona. Y a veces cosas demasiado difíciles. Y a veces centramos todo, que sí, le prediqué, por eso se convirtió. Ese fue Dios en la vida de la persona. Es Dios el que está trabajando en cada uno de nosotros. Y no se le olvida nada de lo malo que has vivido, nada de lo triste. Pero muchas veces a nosotros sí que se nos olvida de reconocer en el otro que también Dios está haciendo esa obra. Pero esa obra que se hace en la iglesia de Cristo y que hacen los líderes es una obra complementaria. Como decía, Pablo sembró, ¿cierto? Fundó la iglesia y Apolos estuvo ahí como regándola, dándole ahí los fertilizantes, pero ambos ministerios es complementarios. Y de una u otra manera ninguno es indispensable, pero ninguno es tampoco competencia del otro. ¿Y qué son cada uno? Eran servidores, como nosotros todos somos servidores, pero estamos al mismo nivel, porque el reino tiene otra jerarquía, el reino de Dios, ¿ya? En el reino de Dios está claro que los líderes, en este caso los apóstoles, y esos líderes que está refiriéndose Pablo, pertenecen a la iglesia. ¿Para qué? Para servirla. ¿Y la iglesia a quién pertenece? A Cristo. Y Cristo a Dios. Por lo tanto, todos se reúnen en Dios y Dios está en nuestras vidas. Y Dios está en tu vida. Por lo tanto, todo es para nosotros también, gracias a Cristo. Pero muchas veces pensamos que de una u otra forma lo que estamos haciendo como que es lo más importante. Y no consideramos al otro, a ese colaborador que también necesita de nuestro apoyo, que necesita también, a pesar de que tengo que ver sus errores, pero verlo como los míos. También puede caer y puede pecar, pero ahí tenemos que estar, porque somos colaboradores, no solamente en las cosas que estamos viendo buenas en el otro, sino también los que estamos viendo mal. Y con todo, ser uno. Entonces, Dios nos llama para que podamos nosotros entender que tenemos una identidad, pero una identidad colectiva. Vamos juntos, el crecimiento no es una competencia por si te has sentido en alguna forma que otro va súper rápido y tú te estás quedando atrás. Bueno, nos llama a revisar, pero tenemos que ir juntos y a valorar el trabajo de los otros, porque siendo colaboradores significa que si entendemos el sentido de lo que significa trabajar en la obra de Dios, vamos a encontrar también sentido al estar juntos. Más que estar juntos aquí presentes, sino trabajar juntos. Independiente si estamos físicamente o no, pero estamos en un mismo espíritu y vamos hacia una misma dirección. Tercero, también en esta obra, en este crecimiento, somos transformados a su imagen. Y el verdadero crecimiento, como leíamos en la palabra, lo da Dios. Y ese es un misterio, tal como hablábamos del bebé, en el vientre, como vemos el árbol, como crece. Para nosotros es misterio, pero es bueno que tengamos misterios, porque no son cosas que solamente se esconden de nosotros y nos vamos a afectar porque están escondidas, sino es una bendición saber que hay cosas que no sabemos, pero sabemos que actúan de la mano de Dios en nuestra vida. Y una de esas es el crecimiento. Entonces, así como esta iglesia, mucha gente de esta iglesia había quedado detenida y no estaban alcanzando a comprender lo que Dios les estaba enseñando, lo que Dios quería hablarle, lo que Dios quería formar en sus vidas, y la extensión hasta donde quería que ellos llegaran, no podían cumplir eso. Podían frustrarse o podían abrir su corazón ante Dios y decir, no estoy creciendo. Entonces la pregunta es, ¿estoy creciendo? ¿Está desarrollándose Dios, el Espíritu de Dios está desarrollando en mi vida este crecimiento, este ir a la imagen de Dios? Dice en el verso, dice, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, porque es quien hace crecer. Quien hace crecer. Si volvemos a la metáfora del principio, ya del inicio, acerca del árbol, el sembrador puede poner la semilla, claro, en la tierra
otro va y la va a regar, pero ninguno de ellos puede mandar a una célula que se multiplique. No, pero Dios sí. Cuando todas las cosas calzan, empieza a crecer y empieza a desarrollarse y empiezan a multiplicarse esas células y se crece. Entonces, así también, ninguno de los dos primeros, ni el que siembra ni el que riega, de los dos puede hacer que las cosas invisibles puedan atrapar ese carbono y pasárselo al árbol y el árbol crecer. Es un milagro de Dios que nos enseña y realmente quedamos admirados. Es un milagro de la vida. El crecimiento pertenece exclusivamente a Dios. Entonces ese crecimiento no solamente en número en una iglesia, sino que es también en cómo vamos cambiando. Es cualitativo también. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos negamos a crecer y nos quedamos como niños espirituales? No solo somos afectados personalmente, sino afectamos también a los demás. Nos hacemos vulnerables del engaño. Nos convertimos en esclavos de nuestras emociones. Por eso no crecemos. Nos llenamos de conflictos relacionales. Nos volvemos también incapaces de ayudar a otros. Y obviamente muchas veces hay más culpa que gozo en nuestro corazón. Entonces, revisemos si hemos quedado ahí como dando vueltas en el mismo lugar y escuchemos lo que Dios quiere hablarnos. Porque ese crecimiento es un crecimiento necesario para este mundo. Cada uno de nosotros, cada día que pasa, no tiene que ser solamente un día en que me fue bien en el trabajo, me fue bien en los estudios o con mi familia, maravilloso, pero lo que tiene que ser es un crecimiento también, cómo Dios me está hablando, cómo Dios me está llamando a servir, cómo Dios me está invitando también a que yo pueda intencionar mi servicio a los demás, al hermano, a la hermana, a la gente que no conoce a Cristo. Dios quiere que podamos movernos y no quedarnos ahí de una forma estancada en lo que hemos aprendido. A lo mejor nos alegramos, pero no hacemos nada más por crecer, por colocarnos delante de Dios para que se produzca el crecimiento en nuestras vidas. En el capítulo 1 dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, de tal manera que nada os falta en ningún don. Entonces el problema muchas veces, ¿por qué leo este versículo? Porque tiene relación con el capítulo 3. Porque el problema no está muchas veces, como echamos culpa, ya en la falta de recursos, ya, pucha, pero me faltan tantas cosas a mí, sino en la resistencia que tenemos a madurar. Si te han contado de un problema que tienes, y te lo cuentan, te lo han dicho hace 5 años, y después se repite el mismo, pero como la misma línea, hay 2 cosas importantes. Una, que nosotros no nos resistamos, sino que abramos nuestro corazón y digamos, es mi hermano, mi hermana, cualquiera sea su motivación por la cual me lo dice. Si me dice por amor, mejor, ¿ya? Pero si no, igual Dios me está hablando de algo que tengo que poner ante Dios para seguir creciendo. Y por el otro lado, también, si yo veo a otro hermano, hermana, también que necesita, no puedo yo tampoco hacer como lo que no he visto, no he escuchado, no me he dado cuenta, sino también tengo que apoyar y tengo que estar presente para él, para ella. Por lo tanto, la madurez espiritual siempre está relacionada con esta vinculación con el Señor. Porque la idea no es ir, apartarnos, para volver, otra vez estar bien y después estando en la misma iglesia, a lo mejor viniendo igual a cada reunión. Bueno, más triste sería cuando alguien se va y se aparta por tiempo y vuelve, que no sea otra vez, que se decir, no, mi vida aquí ya está y está para siempre con el Señor y voy a hacer todo lo que haga para crecer. Porque crecer, que crezca alguien en Cristo, no es solo bendición para esa persona, sino es para toda la comunidad. Porque recordemos que la iglesia, o crecemos juntos o no crecemos, ninguno en el fondo. O sea, yo no puedo crecer sola, voy a crecer junto a alguien. Nos necesitamos unos a otros también para crecer. Así que consideremos, hermanos, lo que significa dejar atrás todas estas cosas de niños, de inmadurez que tenemos que revisarnos
Y vamos a estar siempre con los mismos temores o los mismos de comprometernos. ¿Vamos a estar siempre dando vueltas en lo mismo o vamos a dar un paso de fe? Eso es lo que es la pregunta que debemos respondernos. Dejar que Dios nos dé la comida que necesitamos para ahora y no que estamos tan inmaduros que nos tiene que dar otro tipo de alimento, sino permitir que Él obre en nuestra vida y así podamos ser de servicio también para los demás, pero principalmente para glorificar al Señor. Así que les invito, hermano, a que podamos pararnos y podamos poner esta vida que Dios nos ha dado y que no tenemos ni un poder sobre ella, pongámosla delante del Señor. Y digámosle al Señor, quiero crecer, Dios. Estaré en el lugar o a la altura donde tú quieres que yo esté. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Amado Señor, Padre, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas. Gracias, Dios, porque sin la obra de tu Espíritu quedaríamos, Señor, en nuestros engaños personales, quedaríamos perdidos. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas en esta hora. Solo tú, por medio de tu Espíritu, puedes enseñarnos, Señor, con ese amor que nos lleva a arrepentirnos, pero a la vez también de levantarnos en tu nombre, sabiendo que tú nos perdonas, sabiendo que tú vas a obrar en nuestra vida para seguir desarrollándonos, para buscarte, Señor, y ser esas personas también, como decía Pablo, espirituales, Señor, también. Oh Dios, tú que estuviste y fuiste como nosotros, estuviste en esta tierra y fuiste tal cual como nosotros. Y fuiste probado y pasaste por una serie de, no solo dificultades, sino enormes dificultades. Señor, nosotros te queremos decir que queremos identificarnos siempre, pero siempre contigo. Y no, Señor, con alguna persona que quizás ni siquiera la vemos físicamente, sino que comenzamos, Señor, a buscar seguridad en cuántas personas, Señor, que decimos no se entiende. Oh Dios, te rogamos que nos enseñes, Padre, a correr hacia ti, a postrarnos ante ti y poder decir, Señor, tú me entiendes. Y no apartarnos de tu palabra. Guíanos, Padre, porque en esta búsqueda, Señor, somos tan torpes. Como bien tú decías y nos enseñas que hay un cierto parecido, metafóricamente a las ovejas, Señor, que son torpes. Y pueden confundirse y irse por otro camino. Así, Señor, también nos consideramos torpes, pero de tu mano, Señor. Queremos andar de tu mano y ya no queremos quedarnos estancados y ni que se produzca un crecimiento anormal, Señor, en nuestra vida y que empecemos a afectar a los demás, tanto internamente a la iglesia como a la familia, como en los lugares donde estamos, ya sea laboralmente, educacionalmente, en el vecindario. Señor, obra en nuestra vida para que estemos despiertos, Padre, para que ninguna corriente de doctrina, ni siquiera una persona, por más carismática que sea, Señor, podamos claramente filtrar y darnos cuenta, Dios, que solo tú eres el único digno de ser seguido por tu palabra clara, de ser adorado. Oh Dios, obra en nuestra vida para que todo esto, Señor, redunde en un crecimiento sano. Un crecimiento, Señor, que tú des a nuestra vida, que maduremos, Padre. Y volvamos a intencionar, Señor, nuestro servicio a ti, nuestra entrega. Padre, perdónanos, Señor. Aquí está
nuestras vueltas, Señor. Si Israel se dio vueltas 40 años, Señor, no queremos tampoco admirarnos de ellos, de lo mal que hacían, sino también cuántas vueltas nos damos nosotros. Ayúdanos, Señor, porque queremos, Dios, queremos servirte, queremos darnos por ti. Por eso, Señor, aquí está nuestra vida. Y ahí donde estás, hermana, hermano, donde estás, o si estás viéndonos también, pon tu vida ante el Señor y dile todo a Dios, porque su oído dice que está pronto a escucharnos, que lo acerca a tu voz. Y ahí no es la falta de recursos, sino la falta de sabiduría la que nos lleva a este momento. Por eso, Señor, guíanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh Dios, Santo Señor, a ti, Padre, a ti, Santo Dios. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonar, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esta canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos saciamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mi buen Señor para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, sí, Señor. Quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esta canción. Cantamos a Él, dejándose empezar de nuevo y descubrir tu corazón. ¿Para qué? Para darte lo que anhelas en la adoración. Sí. Si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte
tu corazón, dile, déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas, la adoración. Sí, Señor, si nos deseamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, que se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Solo de ti, Señor, se trata de ti, Jesús, se trata de ti, Señor, de nadie más, solo de ti. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón, lo que anhelamos, Señor, para darte lo que anhelas, la adoración. Si nos desviamos, te pedimos, Señor, si nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, de nadie más, Señor. Se trata de ti, se trata de ti, nuestro amado Señor. Se trata de ti, se trata de ti. Digno y santo es el Cordero, santo, santo es Él. Un nuevo canto levantamos al que dentro está. Digno y santo es el Cordero, santo, santo es Él. Un nuevo canto levantamos al que dentro no está. Cantamos santo, 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 Dios todopoderoso.
Jesús, tu nombre es poder, sopló agua de vida, qué gran misterio es. Santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, que es y que vendrá. Con la canción y canto, honor a nuestro Rey. Tú eres mi todo, y yo te adoro. Dile santo, 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 Dios todopoderoso, que fue, que es y que vendrá. Sí, Señor. Con la creación al canto, honor a nuestro Rey. Eres mi todo, y yo te adoro. Te alabamos, Señor. Alaba el nombre de Jesucristo. Toda la creación te alaba a ti, Señor. Sí, Señor. El nombre de Jesús exaltado. Levantamos nuestras manos y decimos: Santo, 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 Dios todopoderoso. Señor, te damos tantas gracias porque maravillados estamos y asombrados estamos por tu gracia. Porque el mismo que fue, que es y quien vendrá nos ha regalado sentido de vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos comprender que estamos juntos, laborando por tu reino. Gracias, Señor. Gracias porque nos desafías a no conformarnos, a seguir mirándote a ti, pero en comunidad, en un pueblo, una unidad
que conforme tu voluntad va avanzando de gloria en gloria. Gracias, Señor. Muchas gracias por confrontarnos con tu palabra, animarnos y como iglesia desafiarnos a lo que vendrá. Gracias, Señor. Estamos atentos, anhelando estar todo el tiempo dentro de tu voluntad para escuchar tu voz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, hermanas, les invito a tomar asiento. La palabra ha sido clara. El Espíritu Santo ha confrontado nuestros corazones. Si usted no se sintió confrontado, vuelva a escuchar la palabra, porque la palabra es clara y es, como dice la Biblia, eficaz. Y eficacia significa que tiene que tener un resultado en nuestras vidas. Así que les invitamos a que si usted se sentó y dijo, uy, vuelva a escuchar, una de las maravillas que tenemos ahora es que podemos volver a escuchar esta palabra, y si hay algo que no logramos anotar, ahí vuelva. Y también vuelva a animarse, porque ya vamos a nuestra tercera sesión de la escuela bíblica. Ha sido una tremenda bendición. El Señor nos ha hablado de manera muy especial, estudiando en torno a su palabra. Así que no se pierda la bendición. Si pudiéramos aquí levantar testimonio de lo que cómo el Señor nos ha hablado en los dos grupos, ha sido muy impresionante, desde la simpleza y también desde la complejidad, y ha sido tremendo. Así que una bendición seguir los miércoles a las 7 de la tarde. La semana pasada tuvimos la bendición de ser sorprendidos con sopaipilla. Quizás con qué nos va a bendecir el Señor esta próxima sesión. Así que ahí les animamos a venir, y enfrentar incluso el frío en comunidad es una bendición. Y también queremos animarle especialmente a los adolescentes que tenemos una convocatoria y una bendición para el día 30 de mayo, que va a ser toda la mañana de 10 a 13 horas. Van a tener la bendición, reunión de adolescentes en movimiento. ¿Y qué significa esto? Que van a ir a servir junto a nuestras hermanas Mayra y Debbie a el Ejército de Salvación. Así que por favor estén atentos, porque se les van a dar más detalles de esta actividad a los padres y madres, y también a los adolescentes, para que estén deseosos de poder estar ahí sirviendo al Señor. Esta es una actividad que ya hemos tenido ocasiones de hacerla previamente, y si pudieran contarle a los hermanos y hermanas que han vivido esa experiencia, ha sido tremenda bendición poder servir al Señor y ver también el testimonio de nuestras hermanas y hermanos del Ministerio de Ejército de Salvación, cómo han levantado una tremenda obra, y ir a poder a servir allá es un tremendo regalo. Así que adolescentes, atentos, muy atentos. Y recordarles que la próxima semana tenemos nuestra reunión, y queremos también animarles a estar atentos también a las reuniones de oración, que es un poco más temprano, los días sábados, y en todas las oportunidades que estamos teniendo, principalmente de estar como iglesia también sirviendo en la escuela bíblica, en la reunión los sábados, y también atentos a lo que vendrá durante junio en las reuniones de comunidad. Ya, hermanos, les invitamos a ponerse en pie para terminar esta reunión, reconociendo que en el nombre de Jesús, eso decíamos, hay poder. Eso es un canto bien antiguo, pero también lo cantábamos recién. Tu nombre es poder, soplo y agua de vida. Así que les invitamos a levantar y a poder terminar esta reunión en alabanza a Dios. Jesús vive, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Jesús vive, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Jesús vive, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Dile, bendito Jesucristo, Rey de todas las naciones.